¿Cierto o no es cierto? ¿Cuánto conoces de la vida de Cervantes Saavedra? Y para conocer un poco más, puedes tú mirar 3 videos que hay en este canal. Uno es la vida y obra de Miguel de Cervantes Saavedra, otros son datos curiosos de Cervantes y el otro es el primer capítulo de la obra de Don Quijote. Y empezamos con la primera cuestión. Dice así: a Cervantes se le conoce como el manco de Lepanto porque no tenía una mano. ¿Cierto o no es cierto? Pues resulta que no es cierto. Sí se le conoció como el manco de Lepanto, pero sí tenía esa mano. Resulta que un arcabuzazo le dio en su mano izquierda, pero no se lo destrozó, solo la quedó inmóvil. Número 2. Gracias a la extensa obra literaria que realizó Cervantes, es que pudo tener una vida holgada, con muy buenos trabajos al servicio de la realeza. ¿Cierto o falso? No es cierto. Sí tuvo un buen trabajo sirviendo a la realeza, trabajó defendiéndola, trabajó como recaudador de impuestos, pero jamás, ni desde su infancia, nunca tuvo una vida holgada. Siempre tuvo problemas económicos. 3. Cervantes llegó a estar encarcelado por varios años y esto influyó en sus obras literarias. ¿Cierto o no es cierto? Pues sí es cierto. Estuvo encarcelado por varios años, muchos años, y más o menos 10, y esto influyó en sus obras literarias, puesto que cuando estuvo en Argel preso, tomó de ahí ideas sobre el campo, sobre la libertad, sobre estar en prisión, etc. 4. Cervantes nació en Argelia, pero la mayoría de su vida vivió en España. ¿Cierto o no es cierto? Pues no es cierto. Cervantes nació en España, es español. Sí estuvo viviendo unos años en Argelia, pero fue mientras él estuvo preso. 5. Es Don Quijote de la Mancha la obra literaria más importante de todos los tiempos a nivel mundial, hasta el día de hoy, incluso que la misma Biblia. ¿Cierto o no es cierto? Pues no es cierto. Cierto que Don Quijote de la Mancha es la segunda obra más importante a nivel mundial, pero la primera se la lleva la Biblia. 6. Aldonza Lorenzo era el nombre verdadero de Dulcinea del Toboso. ¿Cierto o no es cierto? Pues sí es cierto. Aldonza Lorenzo era el nombre verdadero de la novia, disque novia de Don Quijote, que él la llamaba Dulcinea del Toboso. 7. Hasta después de la muerte de Cervantes es que sus 3 hijos empiezan a recibir dinero por la producción literaria de su padre, porque en vida él nunca tuvo dinero por sus obras. ¿Cierto o no es cierto? No es cierto. Cervantes no tuvo 3 hijos, sino una sola hija. Y cierto que nunca tuvo dinero por sus creaciones literarias. Hasta después de muerte, sus obras produjeron dinero. 8. Cervantes escribe la segunda parte de Don Quijote de la Mancha por culpa de otro escritor que quiso darle continuidad a la primera parte que él había escrito. ¿Cierto o no es cierto? Cierto. Cervantes escribe esta segunda parte, pues había otro escritor llamado Quijano y ese escritor había hecho esa segunda parte y Cervantes se quedó inconforme con eso que ese intruso había hecho, por lo tanto él se vio obligado a escribir la segunda parte. Sí. A Cervantes se le conoce como el padre de la novela moderna. ¿Cierto o no es cierto? Cierto. Él fue el creador de la novela moderna
puesto que cambió la forma en que interactuaban los personajes y narraban las historias. 10. La intención de Cervantes al escribir Don Quijote de la Mancha fue ridiculizar las historias de caballería de la Edad Media. ¿Cierto o no es cierto? Cierto, puesto que él es parte de los escritores renacentistas. Él estaba en contra de la Edad Media, estaba ridiculizando las historias que antes se contaban en esa época. Por lo tanto, Don Quijote fue un hombre que se volvió loco por leer tantas historias de caballería. 11. Cervantes murió a causa de un cáncer que le dio en la mano lastimada por un arcabuzazo. ¿Cierto o no es cierto? No es cierto. Cervantes murió de diabetes. 12. El nombre que Don Quijote le puso a su caballo fue Rocinante. ¿Cierto o no es cierto? Sí es cierto. Él le puso por nombre Rocinante. 13. Todos deberíamos leer la obra Don Quijote de la Mancha. ¿Cierto o no es cierto? Pues sí es cierto. Todos deberíamos leerla porque en esa obra, además de divertirnos, nos enseña sobre innovaciones literarias, como diferentes puntos de vista al momento de narrar historias, y nos enseñan ciertos valores sobre moralidad, sobre cómo se vivía en aquel entonces la libertad, la forma en la que percibían la vida, etc. Suscríbete a este canal Literatos y activa la campanita.